sirvientes y esclavas en los conventos de Guatemala en el siglo XVII. Esto pues se lo agradecemos infinitamente a nuestra académica numeraria Coralia de Rodríguez, que va a tener a bien disertar para nosotros este tema tan importante y que nos transporta al siglo XVII. Cualquier duda que tengan la vamos a resolver al final de la conferencia de Coralia, y por favor escriben sus preguntas en el chat del Zoom para que tengamos un orden en el sistema de las interrogativas que tengamos. Así que dejo al secretario. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta primera actividad, y dejo al secretario Edgar Chupán. Buenas noches a todos, muy amables por su compañía en esta... Perdón. ¿Se escucha bien? Sí, ahí estamos nítidos. Que no. Coralia Anchisi de Rodríguez es miembro del número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos. Desde 1994 ha formado parte de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, donde ha impartido varios cursos de historia, arte e iconografía religiosa, teniendo a su cargo la colección colonial. Coralia también es autora del guión museográfico del área novohispana de ese museo en 1997, en el año 2007. Ha publicado varios trabajos sobre imaginería y platería colonial, biografías de personajes de las distintas órdenes religiosas, sobre la vida conventual de las religiosas en el siglo XVII, joyería guatemalteca prehispánica, colonial y de los siglos XIX y siglo XX. Ha participado también como expositora en México, Argentina y Puerto Rico, así como en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Cuenta con muchos artículos en la revista Anales de la Academia, el Boletín de Monumentos Históricos de México y las publicaciones anuales del Simposio de Investigaciones Arqueológicas, entre otros. Así que entonces, esta es la presentación de Coralia Anchisi de Rodríguez. Juancho, me salí y no sé cómo volver a entrar. ¿Estamos listos, Coralia? Ahorita estoy. Perdón, ¿se ve bien ahí? Nítido. Ok, bueno, pues muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Junta Directiva por haber aceptado mi propuesta de hoy en la noche y permitirme que les muestre mi trabajo hoy en la noche. Quiero agradecer también a todos los académicos de la Academia, perdón, la repetición de Geografía e Historia que nos acompañan hoy en la noche, y a todas las personas que amablemente están hoy con nosotros, especialmente en un día tan complicado como hoy, miércoles de ceniza. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a hablar sobre ciertos datos sobre las siervas y esclavas que vivieron en el monasterio de la Limpia Concepción de Guatemala en el siglo XVII. Aquí vemos a 5 concepcionistas. Ellas son, este es el hábito que tienen estas religiosas. Llevan siempre una túnica blanca con un escapulario, un manto o capa azul, y se distinguen por llevar sobre el pecho un escudo que generalmente tiene la imagen de la Inmaculada Concepción. Buenas tardes, ¿qué tal, Pepe? Fueron ellas las que vinieron a fundar
los primeros monasterios a México, y de México pues ellas llegaron a Guatemala. La fundación de los primeros monasterios en Guatemala, como les había dicho, se dio gracias a las religiosas de la Inmaculada Concepción. Aquí las vemos y vemos su hábito, que es de color blanco, con el manto azul, imitando la forma en que su fundadora, Beatriz de Silva, vio a la Inmaculada Concepción en España, en una aparición que tuvo. Los monasterios eran lugares de gran importancia. Contrario a lo que se piensa, en estos lugares las mujeres podían lograr la independencia de otros hombres, no debían depender de sus padres o de sus hermanos, y eran los lugares donde también las mujeres podían empezar a educarse, aprender a leer y escribir, tener acceso a libros, a instrucción, y era un lugar que, contrario a lo que se piensa, era un lugar en el que las mujeres consideraban ir, al que querían ir, y donde podían vivir sin tener problemas de otro tipo. Perdón. Este es el primer monasterio que fundaron en Guatemala, el monasterio de la Limpia Concepción de Nuestra Señora en Antigua Guatemala. Y esta es la fachada que se finalizó el 23 de febrero de 1694, varios años después de su fundación. Las religiosas pronto se multiplicaron, su convento llegó a ocupar varias manzanas de la ciudad y se vieron en la necesidad de hacer su segunda fundación también en la ciudad de Guatemala. Y decidieron hacerla bajo la advocación de Santa Catalina, Virgen y Mártir. Esta es una foto antigua publicada en la revista La Ilustración Guatemalteca del siglo XIX, donde vemos cómo eran las calles de Antigua en aquella época. El convento empezó de uno de los lados. Esta es la iglesia conventual con sus dos puertas laterales características. Pronto se pudieron comprar el espacio de enfrente y pidieron permiso a la ciudad de Guatemala para poder clausurar esta calle que pasaba en medio para que se les permitiera pasar de un lado para el otro. No se les dio permiso y en su lugar se vieron obligadas a hacer este puente que hoy conocemos como el Arco de Santa Catarina y que es quizá uno de los lugares más fotografiados por los turistas que visitan Antigua Guatemala. Esta es una vista de la misma calle hoy, en el siglo XXI, solo que desde el otro lado, con la iglesia de la Merced al fondo, y aquí tenemos al Arco de Santa Catalina y las casas que hoy son hoteles o son negocios que en algún momento formaron parte de este convento. ¿Y quiénes vivían dentro de estos conventos o monasterios? Quiero aclarar que el nombre con que se fundaron estos espacios era monasterio, Monasterio de la Limpia Concepción de Nuestra Señora y Monasterio de Santa Catalina, Virgen y Mártir. Usualmente usamos como sinónimos los términos conventos y monasterios y lo voy a estar usando a lo largo de esta presentación. Así que cuando ustedes lo escuchen, no es que me confundí o no es que estoy un poco diciendo cosas raras, sino que generalmente se usan como sinónimos o para designar a los mismos espacios. Las primeras personas que voy a mencionar son las religiosas de velo negro de Córdoba. Ellas ingresaban al convento con una dote generalmente que servía para pagar todos sus gastos desde el momento de su ingreso hasta su muerte. La dote pues podía ser en efectivo, en dinero, podía ser una propiedad y podía ser un censo. Y eso les servía para mantenerse, para sus medicinas, su ropa. Tenían también que llevar con ellas telas, tenían que llevar muebles y muchas cosas que les iban a servir a lo largo de su vida. Porque cuando ellas profesaban,
Entre sus votos estaba el de la clausura, que era el cuarto voto, que significaba que iban a quedarse ahí para siempre. Si no pagaban dote, se les perdonaba cuando sus padres o sus antepasados habían sido benefactores del monasterio, cuando habían ayudado con dinero para su fundación, cuando habían ayudado de alguna forma importante, se daba a sus descendientes el derecho a ingresar a estos espacios sin tener que pagar ninguna dote. Otras personas eran las religiosas de velo blanco o legas, llamadas también beatas. Ellas profesaban con una dote menor, se encargaban de las labores de la cocina y de otros trabajos dentro del convento. Sus votos eran votos simples y podían ser revertidos por las autoridades eclesiásticas o civiles, mientras que los de las religiosas eran perpetuos, o sea que ellas media vez hacían sus votos, ya no podían revertir estos votos que habían hecho. En tercer lugar tenemos a las novicias. Las novicias eran jóvenes que se educaban bajo la tutela de las maestras de novicias para aprender todos los aspectos de la vida religiosa y aspiraban algún día a convertirse en monjas de velo negro o de coro. En cuarto lugar tenemos a las pupilas, jovencitas que ingresaban bajo la tutela de las monjas para educarse, para ser buenas esposas, para ser mujeres prudentes y obedientes a sus maridos. Las monjas las educaban en las artes femeniles, que eran la lectura, la escritura, el bordado, la música, la cocina y también en las cuentas, pero no las matemáticas, para que pudieran llevar las cuentas de sus casas. Muchas veces estas niñas vivían entre las celdas de las monjas o en un área del convento que se llamaba niñada. Tenemos también a las señoras retiradas o en custodia. Estas eran mujeres que por alguna razón ingresaban al convento. Por ejemplo, señoras que habían enviudado y que decidían retirarse. También tenemos a mujeres divorciadas que por alguna razón la iglesia les había permitido separarse de sus esposos, pero no podían volverse a casar. A mujeres que estaban en peligro por alguna razón y también a mujeres que habían sido depositadas por sus esposos o por sus parientes, hombres, porque iban a estar fuera mucho tiempo, por ejemplo, en un viaje al otro lado del mar o algo así, y que pedían que las monjas cuidaran de ellas para que no quedaran desprotegidas. Y por último, tenemos a las criadas. Las criadas eran las personas que atendían a las religiosas, a las pupilas, a las novicias y a las señoras retiradas o en custodia. Ellas podían ser libres o esclavas, privadas y de la comunidad, o sea que algunas atendían a una sola persona o cuando había una celda donde habían 2 o 3 hermanas o algunas parientes, o también las de la comunidad. Ellas eran las que cuidaban del edificio, las que se encargaban del toque de la campana, las que se encargaban de las cocinas, de las huertas. Estaban también, que hay que diferenciarlo, las que se quedaban dentro de la clausura, o sea que media vez ingresaban y no podían salir. Y aquí incluimos también a las donadas, jovencitas que habían sido entregadas al convento, generalmente procedían de familias pobres o de escasos recursos, y al entregarlas al convento, pues con eso se les garantizaba tener techo, alimentación segura, y con ello pues tenían una mejor vida que la que tenían de otra manera. Tenemos también a las recaderas, que eran el contacto con el exterior. Eran mujeres, perdón, tengo un eco. Ellas eran mujeres que llevaban, por ejemplo, los recados de las monjas a sus familias, a los obispos. Eran también las que llevaban los obsequios de las monjas a otras personas. Eran el contacto con el exterior, las que compraban las medicinas, las que iban a buscar a los médicos.
Y por último tenemos a las limosneras, que también ayudaban y pedían ayuda monetaria o en especie para cubrir las necesidades de todas las personas del monasterio. Todas estas personas vivían en un espacio llamado la diócesis o la arquidiócesis, que estaba bajo el cuidado del obispo. El obispo, como persona que cuidaba a estas mujeres y a todas las personas que vivían dentro de este espacio, la convivencia entre estas mujeres y el respeto de las normas que se daban en los conventos debía ser comprobado por las autoridades eclesiásticas. Los datos que se han usado en esta presentación provienen de una compilación de las visitas pastorales a los conventos de Guatemala desde 1661 hasta la última década de del siglo XVII. En este tema, el de las visitas pastorales, quiero detenerme un momento y explicar qué era una visita pastoral y en qué consistía. La visita pastoral se encuentra dentro de las prácticas más antiguas de la Iglesia. En ellas, el obispo o el arzobispo, como pastor de la Iglesia, tenía la obligación de acercarse a las distintas comunidades que se encontraban bajo su tutela con el propósito de enterarse de lo que sucedía en ellas, conocer sus problemas, evaluar las costumbres y prácticas religiosas, también es ver que todo esto se cumpliera a cabalidad y que todo se hiciera bajo las normas de la Iglesia Católica. Las visitas pastorales son también actos administrativos en los que los obispos y los arzobispos interactúan con los miembros del clero, religiosos y laicos para conocer lo que sucede en sus parroquias y en las comunidades que se encuentran bajo su tutela. Desde la primera mitad del siglo XVII se procuró reformar los conventos femeninos hispanoamericanos para reforzar las disposiciones tridentinas relacionadas con la observancia de la clausura y el cumplimiento del voto de pobreza. Los obispos, confesores y otras autoridades eclesiásticas se esforzaron en lograr un control más estricto de la sujeción de la regla, estatutos y constituciones de las órdenes regulares que continuamente eran quebrantados. Las investigaciones de Pérez, Oropesa y Saldaña indican que las visitas a las instituciones femeninas compartían una serie de autos que generalmente se repetían en cada oportunidad y que serán enumerados a continuación. Se iniciaba el auto y la visita. Este es el auto que se mandaba donde se procedía al comienzo de la visita. En 1661, las religiosas del monasterio de la Limpia Concepción fueron informadas por el secretario de Cámara sobre la proximidad de la visita del prelado. Con ese motivo recibieron la visita de su emisario, quien, además de advertirlas, clavó un aviso como este en el claustro para que quedara a la vista de todas las monjas. El que ustedes pueden ver en pantalla también fue razonado por su secretario de Cámara, indicando que se había avisado a la abadesa y a todas las religiosas y que de ello había sido testigo el señor sacristán. Sobre la forma en que se notificaba a las religiosas, podemos leer en una de las hojas del expediente de la visita pastoral de la Inmaculada Concepción de 1678, que en la ciudad de Santiago de Guatemala, en 6 días del mes de mayo de 1778, el infranscrito secretario, estando en la iglesia del convento de monjas de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de esta ciudad, para efecto de notificar el acto a las madres abadesa, vicaria y definidoras, además de la comunidad del dicho convento. Las susodichas monjas se juntaron y congregaron al son de campana tañida en el coro, bajo la dicha iglesia, y estando así juntas y congregadas, notifiqué del dicho auto. Dijeron las monjas que estaban advertidas que debían cumplir todo lo que el obispo mi señor les previene
que para que su señoría obre y fuere servido. La madre abadesa exhibió y entregó el libro de la regla, o sea, las normas que rigen el convento, y también entregó todos los libros de cuenta, sus constituciones y los libros de las visitas anteriores. El primer día de la visita, el obispo llegaba acompañado de su secretario de cámara, el deán y otros miembros de la jerarquía eclesiástica, que podían actuar como notarios o como testigos. Ellos eran recibidos en la puerta de la iglesia conventual por el capellán. Después ingresaban a la iglesia, donde se encontraban con los fieles y con las religiosas que estaban reunidas en el coro. Se procedía a visitar la sacristía, los tornos, locutorios, rejas y la portería. A lo largo de la visita se documentaba toda la información recabada y cada uno de esos documentos se compilaba en un expediente. A lo largo de la visita se documentaba toda la información y cada uno de los documentos se incluían en este expediente. Se procedía a preguntar a cada una de las religiosas que ingresaban a la iglesia con puertas y ventanas cerradas una por una al otro lado de la reja, donde eran entrevistadas por el obispo y por su secretario. Aquí vemos el listado o tablo de profesas, que era el cuarto paso, de la Limpia Concepción o Inmaculada Concepción de 1678. Si ustedes ven en esta parte abajo, está firmado aquí en el cuadro, y se los voy a agrandar, está firmado en la parte de abajo por la abadesa, en la parte superior. Aquí dice que es la abadesa Teresa de la Concepción. Y luego aquí la monja hizo una cuenta de cada una de las monjas que aparecían en cada una de las columnas, sumando todas 145 y reportando al prelado que había 145 monjas en ese momento. Este es otro ejemplo de otro listado, 8 años más tarde, en 1688. Aquí la Madre Jerónima de San Pedro certificaba la información con su firma. Aquí tenemos la firma de la abadesa del convento. Y aquí la ven más grande, dice Jerónima de la Concepción, abadesa. Aquí se informa que existen 140 monjas en ese momento. También se debía incluir el listado de las criadas que servían a las monjas y a todas las señoras principales que vivían ahí. Este listado es de 1686, donde se coloca en esta parte de acá el número de las criadas que tiene cada una de las religiosas y se da información sobre ellas. Para que ustedes lo puedan ver mejor, aquí tenemos el recuadro y aquí lo voy a agrandar. Entonces aquí dice memoria de las criadas que están en las oficinas de la comunidad, y entonces acá, por ejemplo, se pone 4, quiere decir que hay 4 criadas. Nuestra madre abadesa Juana de San Miguel tiene 4 criadas, todas libres, 3 mestizas, una india, nombradas Juana, Petronila, Francisca e Isabel. Y así pues sigue, esta tenía 1, esta tenía 2, y se van dando detalles sobre cada una de ellas, a qué grupo pertenecen, si son libres o son esclavas. En el mismo documento de 1686 encontramos también el listado de las criadas que servían en las oficinas del convento. O sea, en la oficina quería decir el lugar donde se
hacía el oficio o donde se trabajaba. Estos lugares eran la sacristía, el campanario, el refectorio, la enfermería, el trigo, la cocina, el amasijo, que era el lugar donde se hacía harina y pan. Y también había otras oficinas que no aparecen en esta lista, como por ejemplo la huerta, que era atendida por las hortelanas que se ocupaban de cuidar los jardines y las plantas del convento. Aquí se incluyen también 10 demandaderas. Estas son las personas que salían del convento, que llevaban recados, que compraban cosas fuera del convento y que tenían que hacer, era la mano o la voz de las monjas fuera del convento. También se ocupaban de los recados de las monjas, llamaban a los médicos, a los barberos para las sangrías, llevaban obsequios de las monjas a sus benefactores, etc. Al ver esta lista, vemos que existían 8 beatas, o sea que tenían algún tipo de voto, 9 españolas, posiblemente españolas pobres, que estaban ahí algunas veces para guardar algún dinero, para juntar para sus dotes, para poder casarse. Decía también que había 4 mulatas, 2 mestizas, 8 indias, ese era el nombre que se le daba a las indígenas, y en total tenemos del común, o sea, las que sirven a todo el convento, 31 sirvientes, que son 30 libres y una esclava. Entre los mandatos de la visita pastoral de 1661 de la Limpia Concepción, encontramos que las criadas de las monjas salían de la clausura sin estar autorizadas para ello, ya que las únicas que podían salir y tenían la licencia del obispo eran las demandaderas, recaderas llamadas también, y las limosneras. El obispo exigió a la abadesa, a la vicaria, a las definidoras y a las porteras, en virtud de obediencia y so pena de excomunión mayor, que no debían permitir bajo ninguna circunstancia que las criadas particulares pudieran salir y que si se enteraba alguna de lo que sucedía tenía la obligación de avisarla. Dentro de los muros de la clausura vivían también muchas mujeres muy jóvenes, que por mucho tiempo fueron la preocupación de los obispos, por considerar que distraían a las monjas de su vida espiritual. Los prelados buscaban los medios para evitar que ingresaran a la clausura y trataron de hacerlas salir. En primer lugar tenemos a las pupilas, jovencitas que desde muy jóvenes eran entregadas a las monjas. Estas chicas acabo de referirme, para que fueran instruidas en las llamadas artes mujeriles. Era usual que las damas retiradas, algunas de ellas viudas, fueran a vivir a los conventos y llevaran con ellas a sus hijas o familiares. Encontramos también a las donadas, niñas o jovencitas, muchas veces provenientes de hogares muy pobres, que no tenían los medios para mantenerlas, y que las entregaban a las religiosas para que vivieran en el convento. A cambio, estas niñas pues, tenían vestido, alimentación y techo seguro. Sobre las esclavas, pues te puede decir que algunas ingresaban desde que eran muy jóvenes con el propósito de que pudieran cuidar a las religiosas por muchos años, especialmente en su vejez. Entre las ordenanzas emitidas por la visita a Santa Catalina Mártir en 1669, encontramos que se insiste en que las sirvientes que llegaban al convento con la licencia del obispo ingresaran al monasterio hasta que tuvieran edad suficiente para poder atender a sus amas, ya que las más jóvenes únicamente causaban problemas. Aquí otro de los listados que entregó el monasterio en 1678 sobre las niñas y jóvenes que cuidaban o servían a las monjas. Además de mencionar que algunas son huérfanas, es posible que entre este grupo hubiera donadas y niñas expósitas, esas criaturitas que eran dejadas en las gradas de las iglesias, de las casas principales o de los conventos,
y que se ignoraba quiénes eran sus padres para que ellos los cuidaran. Hay también otras niñas que eran sobrinas de una de las monjas y que ella las cuidaba. El ingreso de todas ellas había sido autorizado mediante licencias del prelado. También se incluye en ese listado a las criadas de las pupilas. El documento, como ustedes pueden ver en esta parte de abajo, está firmado por todas las religiosas que dirigen el convento en ese momento. Aquí está la firma de la abadesa, que dice aquí Aba, Juana de San Agustín. Aquí tenemos a la vicaria, María de San José. Tenemos también a una definidora, a otra de las definidoras y a las otras dos definidoras acá. En el listado que las monjas dan al obispo en ese año, que está firmado por la abadesa Sor Jerónima de San Pablo, aparecen los nombres de 140 religiosas, en lugar de las 91 que tenemos acá en otro listado. Por lo que ustedes verán que tengo yo una suma acá que dice 324 habitantes o 373 si tomamos el número 91 o si tomamos el número de 140 que está en otro listado. Y aquí tenemos 324 o 373, por eso es esta diferencia. Es posible que este número de monjas que aparecía en este listado se refiera únicamente a las religiosas del convento que tenían criadas. Entonces, pues dice este listado que había 91 monjas, que 2 no tenían criadas, que había criadas particulares 168, de las cuales 125 eran libres y 43 esclavas. Entre ellas había 17 negras, 80 mulatas, 19 mestizas y 52 indias. Luego que el convento también tenía las criadas del común, o sea, las que servían a las necesidades del convento, no a las personas particulares, que eran 31, 30 libres y una esclava. Ellas, este grupo se conformaba por 8 beatas, 9 españolas, 4 mulatas, 2 mestizas y 8 indias. Las pupilas eran 15, una de ellas tenía votos simples de beata. Las sirvientes de las pupilas eran 19, 11 libres y 8 esclavas. Y este grupo se conformaba con 5 negras, 6 mulatas, una mestiza y 7 indias. Luego tenemos lo que se llamaba el auto de clausura o terminación de la visita pastoral. Este paso consistía en hacer un documento en el que se indicaba la fecha y la hora exacta en que se había terminado la visita, que era redactado por el secretario y suscrito por el obispo. En este caso, Juan de Santo Matías Sáenz de Mañosca y Murillo en 1669. El documento contenía también todas las observaciones y sanciones que se aplicaban a aquellas personas o religiosas que cometían ciertas faltas, infracciones y violaciones. Y aquí tenemos la firma del obispo que dice Juan de Santo Matías, obispo de Guatemala y la Verapaz. Se incluía también el inventario de los bienes de la sacristía. Este documento es de 1678 y relata que durante la visita se celebró una misa cantada y posteriormente se procedió al examen de todas las capillas, altares y los bienes contenidos en la sacristía. Esto era muy importante porque en la sacristía estaban los vasos sagrados que tenían objetos de plata, joyas de las imágenes, que muchas veces eran empeñados o vendidos para cubrir las necesidades del convento. Por eso era necesario que se revisara, que se viera si todo existía y si había algún faltante, por qué faltaba y qué era lo que había sucedido con esos objetos. Otro de los autos consistía en insistir en que se hiciera un inventario de los bienes que tenía en uso una religiosa al momento de su muerte.
Y estos en ese momento, después que ella moría, quedaban a disposición de la congregación, que podía usarlos, venderlos o entregarlos a las personas que considerara que debían ir. Muchas veces las religiosas, especialmente las que habían muerto enfermas o de edad, pues morían en la pobreza. Habían gastado toda la dote o los bienes que habían ingresado al convento y no siempre tenían que comprar sus medicinas o pedían dinero prestado que al momento de su muerte debía ser devuelto a sus acreedores. Por lo que estos listados primero tenían la obligación de saldar las deudas y posteriormente ya disponer de los bienes que habían quedado al convento. Este es un ejemplo de uno de esos listados a la muerte de las monjas. Este es un folio del expediente de la Madre Inés de San Francisco. Entre los bienes que ella tuvo en uso, digo tuvo en uso porque no eran propios. Como ellas hacían votos de pobreza, tenían que pedir permiso para usar ciertas cosas, pero a su muerte quedaban al convento, no eran de ellas, sino que únicamente los podían usar. Y dice que entre los bienes que ella tenía en uso, la religiosa indica que tenía una esclava llamada Lorenza, que le dejó su hermano para que la tuviese por los días de su vida, o sea, hasta que llegara su muerte, y que después de ellos, la esclava debía ser entregada al maestro don Ignacio de Armas, cura de la catedral, para que como su albacea disponga de ella. Otro de los autos que se daban durante la visita pastoral es el de ver cómo se vestían las monjas, que debían vestir adecuadamente y comportarse de forma correcta. En esta parte de las visitas pastorales es de donde proviene buena parte de la información que vamos a ver en este documento. Pero también vamos a ver que los obispos también amonestaron en muchas ocasiones, en repetidísimas ocasiones, porque la forma en que vestían debía guardar, como ellos decían, la decencia en sus hábitos. Por ejemplo, en 1669, el obispo Juan de Santo Matías Sáenz de Mañosca y Murillo obligó a las monjas a evitar los lujos, en especial en lo relacionado con los escudos de pecho, que son los que tienen acá, y los acromiales, que son los que se usan sobre el hombro, por considerar que su tamaño y los materiales con los que se fabricaban no eran propios de la humildad que debía caracterizar a las monjas, obligándoles a usar otros más pequeños en los que únicamente podían usar hilo y no usar perlas o piedras preciosas o cosas que según él no eran propios de las monjas porque consideraba que los estaban usando como joyas y no como elementos de su arte. También en esta visita había un auto definitivo sobre la visita donde se declaraba que de no haber culpa alguna de la madre y de la abadesa o de su comunidad y se manda a observar una serie de cláusulas. Aquí se van a incluir las observaciones que los obispos tienen, algunas de las cosas que las monjas dijeron que estaban sucediendo entre el convento para que puedan ser remediadas y también se dan los castigos cuando estas normas se quebrantan. Todo esto se incluía en los documentos del auto. También se debía hacer la revisión de los libros de los gastos del convento, que incluían un informe del administrador y de las religiosas que tenían a su cargo la administración de la congregación. Aquí vemos el primer folio del informe de la Madre María de San José, abadesa de Santa Catarina Mártir, sobre los gastos de su congregación al terminar su trienio, o sea, los 3 años para el que había sido elegida como abadesa. Este informe va acompañado de todos los recibos. Este es un ejemplo de los recibos que están en ese documento. El que
dio la madre sacristana, donde da cuenta de cómo usó el dinero que se le entregó, que ha pagado las misas cantadas, los gastos de cera y la misa. En estos documentos también se encuentra muchas veces el dinero que ingresa por venta de esclavas o por venta de objetos del convento, que ellas tenían que declararlo y explicar qué habían hecho con él. Cada uno de estos pasos quedaba debidamente registrado y se incorporaba al expediente de la visita. En ellos se había registrado también el quebrantamiento de las normas que regulaban la clausura, así como cualquier otra observación que se considerara de importancia. Entre los mandatos que hizo el obispo en su visita a la Limpia Concepción de 1661, encontramos que el obispo se preocupaba muchísimo que las recaderas o mandaderas que tenían a su cargo el contacto de las religiosas con el mundo exterior llevaban mensajes o traían cosas que no tenían el control o de la abadesa o del obispo. Indicaba que era necesario nombrar a las criadas que iban a ocuparse de salir del convento y que era necesario registrar sus nombres. Que todas las recaderas debían atender a todas las religiosas por igual, sin hacer ninguna diferencia, porque parece que había recaderas que atendían de cierta forma a unas religiosas y no lo hacían de igual manera con las otras. Otro de los mandatos de la misma visita obliga a que la abadesa, la vicaria, las definidoras y las porteras no permitan la salida o ingreso de criadas particulares que no tenían autorización de salir del convento, so pena de excomunión mayor. En la visita a Santa Catarina Mártir de 1669, el obispo menciona que la cantidad de criadas que hay dentro del convento no contribuyen a la vida espiritual y distraen a las monjas, y cito, porque la multitud de criadas que en dicho convento de Santa Catarina Mártir se halla es causa de muchos males en lo espiritual y temporal, y que las más de ellas son de muy poco o ningún servicio y muy perjudiciales, principalmente en lo tocante al silencio, y suelen ser las 10 y más de la noche y se están parlando en los claustros. Y lo mismo es en otros tiempos. Y en el que manda la regla que a la 1 del día, desconvendiéndose atrevidamente a las religiosas celadas en él y otras religiosas, y hacen callar a los tiempos referidos y que se debe guardar con mayor cuidado y silencio dentro del convento. Y hace referencia también a que estas mujeres también ingresaban a los coros altos y bajos, que no debían ingresar porque no debían acompañar a las monjas en sus rezos, y que además estas mujeres introducían bailes y otros particulares indignos de referirse contra la pureza de las costumbres, con lo que indicaba todo lo que sucedía y todo lo que pasaba en los conventos, que no era del agrado de los prelados. Dice también que en la visita pastoral de Santa Catarina Mártir de 1669, el obispo comentó que le consta que se deja salir a las criadas particulares que no deben salir y que ellas hablan afuera y van a comprar fruta con el permiso que les dan las porteras, lo cual es además un abuso que él considera intolerable. Por ello manda a las porteras que si alguna sirviente saliera de la portería, no le permitan volver al convento y que den cuenta de ello a las autoridades eclesiásticas. Que esto solo se permita a las mandaderas o recaderas que están autorizadas a salir. Pues a continuación, ya habiendo visto lo que era una visita pastoral y lo que estos documentos iban incluyendo, pues voy a pasar a comentar ciertas partes tanto de las visitas pastorales como de las relaciones de los bienes que las religiosas tenían en su uso al momento de su muerte, para que veamos qué era lo que sucedía, cómo se manejaba
el tema de las sirvientes y de las esclavas dentro del convento. Esta información nos permite entender la relación que existía entre las señoras y sus sirvientes. Esta es una petición de 1665 en la que una religiosa llamada Juana de la Concepción, que se identificaba como la Alba para diferenciarse de la abadesa que llevaba el mismo nombre, hacía al obispo. Sabemos que en el monasterio de la Concepción en ese momento habían 3 religiosas que se llamaban Juana de la Concepción. Una de ellas, la famosa Juana Maldonado, que había tomado el nombre de Juana de la Concepción, que era la abadesa en este momento y que firma la petición. Esta monja, Juana de la Concepción, la Alba, pide licencia al obispo para ingresar a una mulata de 12 a 13 años para que la atienda, aclarando que ella tiene otra, pero que esa, cito, está desahuciada y en lo último de su vida. Es una criada antigua y enferma, impedida de todo, o sea, que ya no podía asistirla y por eso estaba pidiendo una nueva criada. En la parte superior del documento se incluye también la petición de la abadesa, que está acá, y aquí está firmada por Juana de la Concepción. Esta es Sor Juana Maldonado, que dice que esta sirviente está en la última, esperando el fin, porque se debe pedir por merced y caridad que con ellos se ayude a la monja que necesita una criada, y firma humilde súbdita Juana de la Concepción. Y en esta parte tenemos el razonamiento en donde se permite que ingrese esta criada con una condición, que si la criada que estaba enferma se recupera, la monja debe escoger entre la criada que va a ingresar o la criada que está enferma y que ya está sana, y quedarse únicamente con una de las dos. Esta es la firma de Sor Juana de la Concepción. Aquí la tiene. Y por último, esta es la licencia, donde se permite que se dé licencia a esta monja para poder ingresar al convento a esta mulata. Esta es la última foja que formaliza la licencia del obispo, Fray Payo Enríquez de Rivera, y que está firmada por su secretario, don Francisco Jiménez. Esta parte de acá. Además de la autorización del obispo para ingresar a una criada, era necesario pagar al convento cierto dinero y garantizar que la religiosa tenía cómo pagar por la comida, medicinas y vestido de su acompañante. Se acostumbraba también que estas mujeres vivieran en el mismo espacio o celda que la religiosa que las tenía en uso. Este es otro documento también firmado por Juana de Maldonado, en el que sirve de intermediaria para que el obispo perdonara los gravámenes de una monja que pide la ayuda de una sirviente. Está fechado el 19 de junio de 1665. Otro documento es este, que es de 1669, donde se indica que ha muerto la madre Jerónima de San José, dejando al convento de la Concepción una mulata llamada Nicolasa de 22 años. Ella pide que el producto de su venta sirva para pagar por su funeral y por las misas por su alma. Parece ser que esta esclavita era una mujer quieta y muy joven, y que ella no quería salir del convento y que tampoco quería ser vendida fuera de él. Por otro lado, otra monja tenía una esclava
que le pertenecía y que se llamaba Felipa, de aproximadamente 17 años, y que no era apta para servir a las monjas porque se dice que era muy ruidosa, y cito, la cual no era a propósito de estar en dicho convento y deseaba que se vendiera a la dicha Felipa y que lo procedente de su precio se aplicase para lo que era el descargo de la concepción y el bien del alma de la dicha madre Jerónima de San José, dándole la mulata Nicolasa en su lugar. O sea que se vendió a Felipa, la niña que era callada se le dio a la monja y esta fue la que se quedó en el convento. La madre Magdalena de la Asunción consiguió quedarse con la moza quieta llamada Nicolasa y que se vendiera su esclava Felipa. También tenemos varios folios que después encontramos que una abadesa, Ana de Santa María, reportó que había recibido 350 pesos del administrador del convento por la venta de la mulata llamada Felipa y que la había vendido a una señora llamada doña Yumar Ramírez. Ese dinero serviría para pedir por el alma de la religiosa que había fallecido, y aquí está la firma de la abadesa donde informa haber recibido el dinero. Tenemos también otro ejemplo de lo que sucedía con estas esclavas en el inventario de bienes que dejó la madre Luisa de San Pedro, que murió en 1671. En su informe, la abadesa Ana de Santa María informa al obispo y en él se puede leer lo siguiente. Tiene 3 criadas que le asistieron y velaron. Ella tenía 3 de poca razón. Las 2 indias que eran de doña Juana Vaquero, que en sabiendo que había muerto, envió por ellas y se las remití. Quedó una mulata huérfana, la Madre María de San Francisco, la Perea. Cuando había 2 religiosas con un nombre similar, usualmente se ponía la Perea o la Alba para saber quién era de las 2. Y suplica a vuestra señoría se sirva de conceder licencia para que quede en su servicio, que aunque tiene una, necesita 2 por ser muy enferma. Otro expediente que contiene datos importantes es el inventario de la madre Josefa de San Nicolás, que murió en 1670 con varias deudas. Para pagarlas, vendieron sus escasísimos bienes y 2 esclavas. Ella dice que una era negra y la otra mulata blanca, llamada María, que tenía alrededor de 16 años. Cada una se vendió por 300 pesos de a 8 reales. Ese dinero se usó para pagar lo que la monja debía y para sus exequias. Como hubo un sobrante que ingresó a la caja del convento, la Madre Superiora pidió permiso al obispo para que se usara para el funeral de otra monja que había muerto en la pobreza y que no tenía cómo pagar sus misas ni los servicios religiosos. Entonces, ella dijo, y cito, Nicolasa murió con algunas deudas considerables y de sus cortos bienes no queda para pagar. Pido a vuestra ilustrísima se sirva a mandar que de lo procedido de la esclava se paguen y asimismo que se dijere las misas que vuestra ilustrísima tiene señaladas para que el convento que no ha podido cumplir con esa obligación pueda cumplir con ella. Tenemos también otro documento del siglo XVII, que es el informe de que está firmado por la abadesa, la vicaria y las definidoras del convento. Ellas envían al obispo un informe sobre el inventario de la muerte de Madre Luisa de San Pedro en 1666, que dice que dejó al convento una celda, la cual había sido comprada con el producto de la venta de una esclava que ella tenía, pero que prefirió usar el dinero para asegurarse el techo. Un documento de 1665 autoriza el ingreso de una esclava llamada Melchora de apenas 7 u 8 años para, y cito, que asista a la dicha religiosa por los días de su vida y después de ellos
quede libre de esclavitud la dicha esclava. Como consta en este documento, también sucedía que las esclavas eran liberadas a la muerte de sus amos, como una forma de agradecer el servicio prestado por tantos años. La madre Juana de la Cruz, que vivió en el convento concepcionista de Santa Catalina Mártir y falleció en 1682, declaró tener una celda cuyo uso compartía con su hermana Ana María de San Juan. Dejó 4 criadas a las que pidió que se les entregara un armazón de cama que ella había dejado con colchón y colchas. Las herederas recibieron los bienes con la autorización del obispo. Entre los mandatos de la visita pastoral de Santa Catarina Mártir de 1669, encontramos que el obispo pide: ordenamos y mandamos que las criadas que quedan libres de religiosas que mueren no se agreguen al convento, o sea, al servicio de todo el convento, sino que se les asigne a la madre abadesa al servicio de alguna religiosa particular que carezca de criada y que de no haber religiosa que necesite de tal criada, se envíe fuera del convento dentro de 24 horas, porque quedando en él se aplica en donde otras cosas quieren y donde se ven y en trabajo donde no existe y que perturban la paz de las religiosas. Con esto vemos que ya los obispos estaban tratando de limitar la cantidad de criadas que había en el convento. Esta medida pretendía evitar que la congregación tuviera demasiadas personas viviendo de los muros del convento. En 1672, una religiosa dejó algunos bienes y 3 criadas. La abadesa pidió la autorización del obispo para disponer de ellos y cito: Vuestra Señoría me da de licencia que de lo que no pudiere servir al convento, pueda yo darlo a su sobrina y criadas, las cuales eran 3. La una se volvió a una religiosa que la había prestado por no tener servicio a propósito. Otra di a una novicia llamada Juana de San Ignacio, que no tenía ninguna, y la otra, enferma y siempre en su cama por 40 años que sirvió, de todo obedeceré lo que vuestra ilustrísima fuera servir. Entre los mandatos de visita que el obispo hizo a Santa Catalina Mártir en 1669, encontramos que las religiosas solían abusar de las licencias para el ingreso de las criadas, lo que suscitó una amonestación del prelado, quien además consideraba que el número de sirvientes era excesivo. La escena que ustedes ven en pantalla sucedió en los países flamencos. Sin embargo, podemos imaginar algo similar en los conventos del país. La dama sobre un estrado o tarima, como se usaron en los conventos y casas importantes de la ciudad, que servían para aislar la humedad y el frío del piso y eran parte de los espacios femeninos. Ella, pues aquí con una sirviente que la acompaña. Guillermina Ramírez Montes considera, y cito, que las mujeres que no hicieron algún voto debieron por obligación vestir honesta y dignamente, trajes comunes, decentes, dignos del lugar en que moraban, mas nunca el mismo vestuario que las monjas para no provocar conflictos por la confusión de derechos. Entre ellas también debió haber diferencias sociales y económicas. En el caso de las criadas particulares, su vestimenta dependía de lo que sus amas les dieran, como la imagen que vemos en pantalla, donde hay una señora quiteña vestida con medias de seda y un vestido con encajes y guardas bordadas. Su esclavo también viste con telas y adornos finos. Los sirvientes de los conventos y monasterios participaban de casi todas las devociones y fiestas de la iglesia. Así como las cofradías escogían santos que compartieran su oficio como San José y los carpinteros, los sirvientes también favorecían algunas advocaciones o santos. Ejemplo de ello es San Diego de Alcalá, quien era un hermano lego de la orden franciscana y, perdón por la redundancia, también patrono de los legos de la orden.
Él fue jardinero y portero de su comunidad, como vemos aquí, las llaves de la portería. Tenemos también a San Pascual Bailón, aquí en el milagro de la Eucaristía. Él era portero de su comunidad. Él es también patrono de los cocineros. En su congregación ocupó los cargos de refritolero, o sea, encargado del refectorio, que era el comedor, y limosnero. Generalmente se le representa de esta manera en el milagro de la Eucaristía, dentro de la cocina conventual. Tenemos también a los santos que veneraban a los afrodescendientes. Una de las obligaciones que tenían los dueños de los esclavos era la de instruirlos en la fe católica y de velar porque se les administraran los sacramentos. Debemos mencionar también a los santos de color, patronos de los afrodescendientes, en especial a San Benito de Palermo, también franciscano, y a Santa Ifigenia de Etiopía, llamada también la Etíope, que en Guatemala gozaron de gran popularidad junto al rey mago Baltasar. Y con esto termino, ya no los aburro, pues es difícil juzgar en estos tiempos la relación que existió entre señoras y sus criadas. En muchos casos se trataba de una relación de dependencia. Las más pobres encontraban en la vida de la clausura una manera de asegurarse una vida respetable en que se garantizaba el alimento y el vestido que en sus hogares podía faltar. Para otras era una forma de reunir la dote necesaria para casarse algún día y vivir una vida independiente y alejada de los vicios y la prostitución. Muchas mujeres que no contaban con los medios económicos para profesar lograron convertirse en monjas de medio velo o de velo blanco gracias a su trabajo y abnegación. En algunos casos, el servicio que prestaban a las religiosas o la comunidad les servían para completar sus dotes y con el tiempo convertirse en monjas de coro o de velo negro. Otras nunca llegaron a realizar sus sueños. Las esclavas formaron también parte de este complicado mundo. Algunas fueron apreciadas y reconocidas por sus amas, llegando a recibir algunas prendas y otras retribuciones sin mucho valor a cambio de su dedicación. Otras fueron liberadas y decidieron libremente quedarse a vivir en el único lugar que conocían y que les ofrecía techo, alimento y comida seguros. Otras salieron de la clausura y se aventuraron en la vida del siglo, un mundo desconocido para muchas. Sobre los obispos, debemos recordar que ellos tenían la obligación de velar por la espiritualidad y el respeto de las normas de los conventos. Aunque muchas de sus disposiciones parezcan ingratas a nuestros ojos, fueron bien intencionadas y tenían el propósito de mantener la pureza de las religiosas que habían dedicado su vida a Dios. Y pues con esto quiero agradecerles por estar con nosotros. Quedo. Perdón. Agradecemos a doña Coralia Anchisi por su exposición tan brillante en esta noche. También agradecemos a las más de 70 personas que nos han acompañado en esta actividad. Nos envían saludos desde México, hay muchos saludos, felicitaciones, comentarios y muchas preguntas interesantes para doña Coralia, que vamos a tratar de leer algunas de ellas. Muchas gracias. Nos preguntan, en el marco de la dote, ¿qué es el censo? Ok, el censo era un dinero que la iglesia podía prestar dinero, se prestaba al 5%, entonces ese dinero era una especie de dinero a interés que se ponía para que las personas pudieran usufructarla como se pone hoy el dinero a intereses a futuro. Y entonces eso era el censo, era un dinero que se prestaba a interés y que servía para que las monjas pudieran mantenerse con él.
Muchas gracias. También nos preguntan que si las visitas pastorales son equivalentes a las visitas de Cortés y Larraz, y que dónde están resguardados estos documentos que le han servido como referencia para su trabajo de investigación. Sí, Cortés y Larraz hizo una visita pastoral. Él visita su diócesis, va a conocer qué es lo que está pasando. Son unas visitas interesantísimas con unos mapas preciosos, con muchísima información. Y sí, las visitas existen, están resguardadas en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Y es lo mismo, Cortés y Larraz hizo visitas pastorales, algunas veces se hacían a los conventos, otra vez se hacían a un pueblo, y eso sí, son visitas pastorales, es lo mismo. Gracias, doña Coralia. También hay una pregunta sobre si se conoce la procedencia de algunas de estas mujeres. Por ejemplo, nos comentan de León, de Comayagua, de Sonsonate, y si eran los conventos unas entidades financieras. Ok. Tenemos que verlo no tanto como una entidad financiera, la verdad no eran bancos. Se consideraba que la usura, o sea, el préstamo, era algo no cristiano, algo que no estaba bien hecho. Los conventos usualmente usaban el interés del 5% y eran una fuente de riqueza, era el lugar donde un comerciante, un finquero, un hacendado podía conseguir ese dinero. Y ese dinero pues se prestaba a censo. Sobre el origen de estas mujeres no se sabe mucho. Generalmente venían de familias humildes, digamos, si hablamos de las esclavas y sirvientes. Algunas eran españolas, contrario a lo que se piensa y se dice que habían muy pocas españolas y que vinieron muy pocas españolas. Hubo muchísimas españolas, podemos ver todos los reportes de los viajeros donde vemos que hay muchísimas españolas, y de hecho solo en este trabajo pues encontramos 9 viviendo en el convento. Únicamente nos dice que son españolas, que son indígenas, que son afrodescendientes, que son esclavas, que son libres. Nos dice a veces qué es lo que hacían, a quién servían, pero no sabemos mucho más de ellas. Muchas gracias. Y una última pregunta muy interesante. Dice, si las llamadas esclavas mandaderas podían salir del convento, lo cual les permitía cierto grado de libertad, ¿qué pasaba si alguna de ellas salía embarazada? ¿El bebé sería criado para ser esclavo también? Ok, bueno, primero no todas eran esclavas. Hemos visto que había esclavas y había mujeres libres. Luego, ellas ocupaban un espacio distinto al que las monjas y sus sirvientes, para evitar ese contacto del mundo exterior con el mundo interior. Los muros del convento servían, contrario a lo que se piensa, no para encerrar a las monjas allá adentro, sino que para alejar el mundo exterior lleno de pecado, lleno de impureza, de estas mujeres que eran puras, que eran buenas, que estaban dedicando su vida a Dios y a la oración, y que gracias a sus rezos, pues una ciudad iba a tener prosperidad. Rezaban también cuando había epidemias, cuando había huracanes, cuando había lluvias, cuando había crecidas de ríos, porque sus oraciones se consideraban muy importantes para el bienestar de una ciudad, y por eso es que se apreciaba muchísimo a las monjas que estaban ahí adentro. Sobre qué pasaba con los niños de las recaderas, pues no lo sé qué pudo haber pasado. Y puede ser que alguna quedara embarazada, pero no hay ningún dato para poder contestar a la pregunta. También nos preguntan si en algún momento usted ha ubicado información sobre las faltas que podían cometer las monjas y cómo eran los castigos, si eran sometidos a algún tipo de reprensión. Ok, sí había, de hecho mencioné dos faltas. Se estaba diciendo a las monjas y a las porteras que si ellas permitían que salieran estas mujeres que no tenían que salir, se les podía castigar con la excomunión, que era una cosa terrible, porque
porque un cristiano excomulgado era una cosa terrible en aquellos tiempos. También encontré en otro lugar que si la abadesa permitía ciertas cosas dentro del convento, se le podía castigar con años de silencio y que era cierto tiempo y que si volvía a hacerlo más tiempo y que llegaba la sanción hasta 6 años de silencio completo. Gracias. ¿Usted nos podría hablar acerca de cuál era el objetivo central de la fundación de los conventos en las ciudades coloniales y si hubo fundaciones de conventos en provincias o solo en la capital del reino? En Guatemala tuvimos únicamente conventos en la ciudad de Antigua, que era Antigua Guatemala, y luego con el terremoto de Santa Marta en 1773, la ciudad completa se traslada y trae con ella a los conventos, a la ciudad de Guatemala. ¿Cuál era el propósito de la fundación? Habían muchos propósitos. El primero era el cuidado de las mujeres. Se buscaba la decencia de las mujeres, el cuidado de las mujeres y, bueno, René Johnston habla mucho de este tema de cuál era la situación de la mujer en el periodo colonial y tiene artículos muy interesantes sobre esto. El obispo Marroquín deja un dinero para que se cuide de las españolas pobres que no tienen el dinero para pagar su dote para poder casarse. Ese es uno de los propósitos. El otro era el beneficio. Si estamos pensando en un momento religioso donde la gente era católica, donde todo giraba alrededor de la religión, el tener personas dedicadas a pedir por el rey, por la comunidad, por las personas que vivían en ese espacio, era de gran beneficio para la ciudad. Estas mujeres dedicaban toda su vida a rezar, a pedir, y hasta la fecha, ustedes hablan con las monjitas y le dicen, voy a rezar por usted, voy a rezar por sus oraciones, mire cómo está su nieto, voy a rezar por él, mire, voy a rezar por las enfermedades. O sea, son personas que hasta el día de hoy están pensando en los demás, son sumamente desprendidas y amorosas, y ellas dedican su vida a eso, al bienestar de los demás. Ellas en aquel tiempo, pues esto se ve de otra manera, pero también daban su cuerpo y sus sufrimientos para esto. Ellas compartían el dolor de Cristo, considerando que Cristo había sufrido por la humanidad, ellas compartían el dolor de Cristo, se infligían una serie de dolores, de cilicios, de azotes, de penitencias muy, muy fuertes para ayudar a los demás, para purgar los pecados de la comunidad donde ellas vivían, para ayudar a las plagas que se consideraban parte de la ira de Dios en contra de los pecados. Entonces, era muy, muy importante tener estos conventos. Muchas gracias, doña Coralia. Le dejo el tiempo en este momento a nuestro presidente. Muchas gracias, Cintia. Jorge Ortega Gaitán. Repitiendo, disculpen ahí que no había conectado ahí por el eco. Coralia, felicitaciones por la conferencia, realmente muy ilustrativa y nos deja claro esa convivencia dentro de esas paredes de los conventos. Así que felicitaciones en nombre de la directiva y el personal de la academia. Esperamos mayor cantidad de participación de este tema, es sumamente interesante. Y les agradezco a todas las personas que se conectaron en esta primera actividad de la academia y los estaremos invitando para las próximas conferencias en base a la disponibilidad de los conferenciantes que tenemos pendientes por el bicentenario de la independencia. Así que les deseo la mejor de las noches y que la pasen muy bien. Igualmente, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Patti. Gracias, Cintia. Gracias.